Lo vi todo desde el banquillo de los acusados. Pero no era yo la que estaba en juicio. Mi esposo, Javier, se inclinaba hacia el micrófono con esa sonrisa de tiburón que tanto detestaba. Sus ojos brillando como monedas falsas bajo las luces fluorescentes del Palacio de Justicia de Madrid. Te quitaré la mitad de tus millones, Elena, dijo, arrastrando las palabras como si fueran veneno dulce. Y el tribunal entero contuvo el aliento. No era una amenaza, era una promesa envuelta en burla. Y en ese instante, juré que su risa sería lo último que recordara antes de caer al abismo. 3 meses antes, todo había sido un remolino de rosas marchitas y promesas rotas. Yo, Elena Vargas, había construido un imperio desde las cenizas de mi infancia en las callejuelas de Lavapiés. Mi empresa de importación de vinos orgánicos de La Rioja se había disparado como un cohete en los mercados europeos, convirtiéndome en esa mujer que las revistas llaman la viuda negra del negocio irónico, porque Javier era el que tejía las telarañas. Nos conocimos en una gala benéfica en el Ritz, él con su traje Armani y yo con un vestido rojo que gritaba independencia. 6 meses después, nos casamos en una finca andaluza, bajo olivos centenarios que susurraban bendiciones falsas. Él era mi ancla, o eso creía, en realidad. Era el peso que me hundiría. El día que lo descubrí, el sol de julio caía a plomos sobre el Retiro. Había olvidado mi teléfono en casa, un descuido tonto, de esos que cambian vidas, y al volver, lo encontré en nuestra cama king size, enredado con Laura, mi asistente personal. Ella, con su melena rubia desparramada como una traición abierta, y él, jadeando como un animal en celo. No grité. No lloré. Solo cerré la puerta con un clic suave y bajé a la cocina a servirme un Rioja Reserva del 2000 Queens, el que guardaba para celebraciones. Bebí hasta que el vino se volvió sangre en mi lengua, y en ese momento nació el plan. No era venganza ciega, era justicia, tallada con bisturí en lugar de maza. Los abogados se movieron como sombras en los días siguientes. Javier demandó el divorcio, exigiendo la mitad de todo, la casa en La Moraleja, los viñedos en Logroño, las cuentas offshore en las Islas Caimán. Es lo justo, me dijo en nuestra última cena civilizada, cortando su filete con precisión quirúrgica. Hemos construido esto juntos. Mentira. Yo lo había construido. Él solo había firmado los papeles y dormido con mi confianza. Mi abogada, Carmen Ruiz, una leona de 60 años con cicatrices de batallas judiciales en su voz ronca, me advirtió: en España, el régimen de gananciales es implacable. Si no hay acuerdo prenupcial, te arruinará. Pero yo ya tenía mi arma, un sobre lacrado, con el peso de secretos que Javier ni siquiera imaginaba. La primera noche sola, después de que él se mudara a un ático en Salamanca con Laura, me senté en el balcón de mi casa, mirando las luces de Madrid parpadear como estrellas falsas. El aire olía a jazmín y a humo de barbacoas lejanas, un recordatorio de veranos perdidos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, no por él, sino por la Elena ingenua que había sido. Recordé a mi padre, muerto en un accidente de tráfico cuando yo tenía 18, dejándome con deudas y un sueño. La traición es el veneno más lento, me había dicho una vez, mientras podaba las vides en el pueblo de mi abuela en Castilla. Ahora lo entendía. Javier no solo me había robado el cuerpo, me había robado el alma de mi legado. Carmen llegó a la mañana siguiente con un café solo y un fajo de documentos. Tenemos que contraatacar, dijo, extendiendo mapas de propiedades y extractos bancarios. Ella era mi aliada inesperada, una mujer que había perdido a su propio esposo en un escándalo financiero 20 años atrás. No luches por amor, me aconsejó, lucha por supervivencia. Pasamos horas diseccionando la vida de Javier, sus deudas ocultas en casinos de Marbella,
sus negocios paralelos con proveedores dudosos que yo había ignorado por amor. Pero el asenlamengue era algo más profundo. Algo que había descubierto en una carpeta polvorienta de mi estudio, cartas de mi padre, acusando a Javier de sabotear un trato clave antes de su muerte. ¿Coincidencia? No. Era el hilo que tiraría para desilvanar su tapiz perfecto. Mientras el juicio se acercaba, Madrid se convertía en un laberinto de sombras. Paseaba por el Prado, admirando las meninas con ojos enrojecidos, preguntándome si Velázquez había pintado traiciones similares en sus retratos. La gente murmuraba Elena Vargas, la reina del vino, destronada por un gigoló. Mi reputación, mi honor, todo colgaba de un hilo. Una noche, recibí una llamada de Laura. Lo siento, sollozó. No sabía que él te odiara tanto. Odio. Esa palabra se clavó en mi pecho como una espina de vid silvestre. Javier no me odiaba. Me despreciaba por haberlo eclipsado, por ser la que brillaba mientras él se contentaba con las migajas. El día del juicio amaneció con un cielo azul implacable, como si el universo se burlara de mi tormenta interna. Entré al tribunal con tacones que resonaban como disparos. Mi traje negro un sudario de determinación. Javier estaba allí, impecable, flanqueado por su equipo de abogados caros. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, triunfante, la mía, un pozo de hielo. El juez, un hombre canoso llamado don Rafael López, golpeó el mazo y comenzó la lectura de cargos. Javier testificó primero, pintándome como una tirana obsesionada con el dinero, una esposa fría que lo había empujado a los brazos de Laura por negligencia. Ella vive para el negocio, dijo, con voz de mártir. Yo solo busco equidad. Cuando llegó mi turno, el aire se espesó. Carmen me pasó el sobre, mis dedos temblando ligeramente al rasgar el lacre. No era un documento legal, era una confesión, escrita en mi puño y letra, detallando no solo la infidelidad, sino las pruebas de que Javier había falsificado contratos para desviar fondos de mi empresa. Pero eso era solo la punta. Dentro, una carta de mi padre, fechada una semana antes de su muerte, revelando que Javier había intentado chantajearlo por un secreto familiar. Mi herencia no era solo dinero, sino un escándalo enterrado sobre tierras expropiadas durante la Guerra Civil. Si lo usas, le había escrito mi padre a Javier en una nota adjunta. Destruirás a Elena. El tribunal jadeó cuando lo presenté. Javier palideció, su sonrisa evaporándose como niebla matutina. Eso es falso, gritó, pero don Rafael ya lo examinaba con ojos de halcón. Señora Vargas, dijo el juez, esto cambia la narrativa. En ese momento, el eco de su burla inicial, te quitaré la mitad de tus millones, se convirtió en un boomerang. Mi sobre no era solo evidencia, era el catalizador de su caída. Pero la verdadera venganza apenas comenzaba. Mientras los periodistas se agolpaban fuera, susurrando sobre el divorcio del siglo, yo sabía que Javier pagaría no con dinero, sino con todo lo que le quedaba, su orgullo, su libertad, su alma. Salí del Palacio de Justicia con el sol de mediodía quemándome la piel, pero el frío en mi interior era glacial. Los flashes de las cámaras me cegaron como relámpagos, y las preguntas de los reporteros se clavaron como dagas. ¿Es verdad que Javier falsificó documentos? ¿Señora Vargas? ¿Cuánto perderá él ahora? No respondí. Solo subí a mi Audi negro, con Carmen a mi lado, y aceleré hacia La Moraleja, ese enclave de lujo donde las mansiones susurran secretos detrás de muros altos. Javier y yo habíamos comprado la nuestra hacía 5 años. Un chalet de piedra blanca con jardín de rosales que ahora me parecía una tumba flóride. Esa noche, sola en la casa vacía, el silencio era ensordecedor.
Cada habitación guardaba un fantasma, la cocina, donde cocinábamos paella los domingos, riendo sobre planes futuros, el dormitorio, donde su traición se había consumado. Me serví un brandy en el salón, mirando el skyline de Madrid desde la ventana panorámica. La ciudad brillaba, indiferente a mi ruina emocional. Llamé a mi hermano menor, Miguel, el único lazo familiar que me quedaba. Él vivía en un pueblo de Extremadura, lejos del bullicio, cultivando olivos como nuestro padre. Elena, ¿estás bien?, preguntó, su voz ronca por el tabaco. Le conté todo, las palabras saliendo como un torrente represado. Venganza no cura, hermana, murmuró. Pero él no entendía. Miguel era el pacífico, el que perdonaba. Yo era la tormenta. Al día siguiente, Carmen me citó en su despacho en Gran Vía. El lugar olía a cuero viejo y café quemado. Un santuario de papeles amarillentos y libros de derecho apilados como fortalezas. El juez ha ordenado una investigación preliminar, dijo, deslizando un informe sobre la mesa. Las pruebas que yo había reunido, emails hackeados de la cuenta de Javier, transferencias bancarias a cuentas fantasma, eran sólidas. Pero había más, un testigo, un proveedor de Logroño que Javier había sobornado para inflar facturas. Si esto sale a la luz, no solo perderá la mitad, irá a prisión por fraude. Sus ojos brillaron con una satisfacción vicaria. Carmen era mi medio ángel, medio demonio, su propia historia de traición la hacía implacable. Mientras tanto, Javier contraatacaba. Recibí un mensaje de su abogado, una oferta de conciliación, reduciendo su demanda a 1/3 de los activos. Por los viejos tiempos, decía la nota adjunta, firmada con su letra cursiva. Los rompí en pedazos, esparciéndolos por el viento desde mi balcón. Los viejos tiempos eran veneno. Esa tarde, conduje hasta los viñedos en La Rioja. Un viaje de 3 horas que me permitió respirar el aire seco de la meseta. Allí, entre hileras de tempranillo, recordé a mi abuela, una mujer dura como la tierra, que me enseñó a podar vides con manos callosas. La raíz es lo que importa, mija, decía. Corta lo podrido, y la planta renace. Javier era la raíz podrida, yo, la vid que sobreviviría. De vuelta en Madrid, las redes sociales ardían. Hashtags como divorcio, Vargas y traición en el vino inundaban Twitter o X, como lo llamaban ahora. Vi fotos mías saliendo del tribunal, con captions que me pintaban como una Madía moderna. Javier, por su parte, publicaba stories en Instagram desde yates en Ibiza, con Laura a su lado, fingiendo una vida de ensueño. Superando obstáculos, capcionaba una, con emojis de copas de champán. La rabia me consumía, un fuego lento que me mantenía despierta hasta el amanecer. Soñaba con él, no con amor, sino con su rostro desfigurado por el remordimiento, rogando piedad que no llegaría. Miguel vino a visitarme un fin de semana, trayendo queso de cabra y vino de su bodega. Cenamos en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía compasivo. Él era el contrapunto perfecto, alto, moreno, con ojos que reflejaban la honestidad de la campiña. Déjalo ir, Elena, insistió, mientras asábamos chuletas. El odio te envenena más a ti. Pero entonces le mostré la carta de padre. Las palabras garabateadas con tinta desvaída, Javier sabe lo de las tierras. Amenazó con exponerlo si no le doy una participación. Miguel se quedó mudo, su tenedor suspendido. Aquellas tierras, expropiadas en los años 40, eran la base de mi fortuna. Revelar el escándalo que mi familia había colaborado con el régimen franquista por supervivencia destruiría no solo mi empresa, sino mi legado. Eso es chantaje, gruñó Miguel, su rostro endureciéndose por primera vez. Él, el pacificador, ahora ardía conmigo. Juntos,
Trazamos un plan secundario, contactar a un periodista independiente, un tipo llamado Pablo de El País, que odiaba a los tiburones financieros. No lo publiquemos aún, le dije a Miguel. Usémoslo como escudo. Esa noche, mientras él dormía en la habitación de invitados, yo velé en mi estudio, tecleando correos cifrados. La paranoia me acechaba, y si Javier me vigilaba, instalé cámaras, cerraduras nuevas. Madrid, mi ciudad amada, se sentía como una jauría a mis espaldas. La investigación judicial avanzaba. Don Rafael citó a Javier para un careo privado. Yo no asistí, pero Carmen me relató cada detalle como él sudaba bajo el aire acondicionado, negando todo con mentiras que se deshilachaban como hilo barato. Está acorralado, dijo ella, con una sonrisa lobuna. Pero el acorralamiento trae desesperación. 2 días después, recibí una llamada anónima, retira la demanda. O Laura muere. Mi corazón se detuvo. ¿Era él? ¿O un farol? Corrí a la comisaría de Chamberí, declarando la amenaza. Los policías, con sus uniformes azules y expresiones cínicas, tomaron nota. Señora Vargas, estos casos de divorcio son comunes. Manténgase alerta. La semana siguiente, un encuentro casual en un café de Chueca lo cambió todo. Laura entró, pálida como un fantasma, y se sentó frente a mí sin invitación. No fue solo sexo, confesó, lágrimas surcando su maquillaje. Me prometió la mitad de lo que te quitara. Pero ahora sé que es un monstruo. Me contó de sus deudas, de cómo Javier la había enganchado con promesas de lujo. Ella era mi traidora involuntaria, una víctima más en su red. La abracé, un gesto que me sorprendió incluso a mí. Ayúdame, le supliqué. Testimonia. Asintió, temblando. En ese café con aroma a croissants quemados, nació una alianza frágil, la cornuda y la amante, unidas contra el rey. Pero la noche trajo pesadillas. Soñé con mi padre, su coche estrellado contra un roble en la NI, el impacto que me había dejado huérfana. ¿Había Javier manipulado los frenos, como sugería una nota en su escritorio? La duda me roía, un gusano en la manzana de mi cordura. Al amanecer, con el tráfico de la M30 rugiendo abajo, decidí, la venganza no esperaría al juicio. Mandaría un regalo a Javier, algo que lo desarmara antes del golpe final. El regalo llegó a su ático en forma de una botella de Rioja Reserva del 2001, la añada de nuestro matrimonio. La envié con una nota simple, brinda por los recuerdos. Elena. Dentro. Un veneno sutil, no literal, sino documental. Un USB oculto en el corcho falso contenía copias de todos los emails incriminatorios, más un video granulado de él en el casino de Marbella, apostando mails que eran míos. Lo supe por el grito ahogado que lanzó al abrirlo mi investigador privado, un ex policía discreto llamado Toro. Me lo relató en tiempo real desde un coche aparcado abajo. Madrid bullía con el escándalo. El País publicó un artículo titulado El imperio del vino al borde del abismo, fraude conyugal en la élite, citando fuentes anónimas yo, por supuesto. Las acciones de mi empresa cayeron un 15%, pero era un sacrificio calculado, los inversores confiaban en mí, no en el fantasma de Javier. Paseé por Sol, entre turistas con mapas y vendedores de castillos de naipes, sintiendo ojos sobre mí. La ciudad, mi amante traicionera, ahora me juzgaba. En un bar de tapas cerca de la Plaza Mayor, un desconocido me escupió, puta ambiciosa. Tragué la bilis, pagué mi caña de cerveza y salí, el orgullo herido latiendo como una herida abierta. Miguel se quedó unos días más, convirtiéndose en mi sombra protectora. Cocina juntos en La Moraleja, gazpacho frío, jamón ibérico cortado fino. Recuerda quién eres, me dijo una noche,
mientras veíamos la tele con un programa sobre crímenes reales. La ironía no se me escapó, mi vida era un guión de True Crime. Él era el hermano que nunca tuve tiempo de apreciar, divorciado él mismo, con una hija adolescente en el pueblo que me recordaba a la niña que nunca tuve. Javier te robó el futuro, admitió Miguel, pero puedes reclamarlo. Sus palabras avivaron el fuego. Planeamos nuestro siguiente movimiento, una demanda civil paralela por daños emocionales, con Laura como testigo estrella. Carmen, siempre un paso adelante, organizó una reunión en su despacho. Allí estaba Pablo, el periodista, con su barba desaliñada y cuaderno raído. Necesito hechos, no venganza, advirtió. Le di hechos, fechas, montos, firmas falsificadas. A cambio, prometió un seguimiento que hundiría a Javier en el barro público. La prensa es un arma de doble filo, dijo Carmen, encendiendo un cigarrillo mentolado. Asegúrate de no cortarte. Salí de allí con un nudo en el estómago, el humo impregnado en mi blusa como un estigma. Esa semana, Javier me confrontó en el parking del supermercado de El Corte Inglés. Aparqué mi coche junto al suyo, un Porsche rojo que había pagado yo, y él surgió de las sombras, ojos inyectados en sangre. Maldita seas, Elena, ¿qué pretendes con esa botella? Su aliento apestaba a whisky barato. Lo enfrenté, mi espalda recta como una vid en sequía. Pretendo lo que mereces, la verdad. Me agarró del brazo, uñas clavándose en mi piel. Te arrepentirás. Tengo amigos en altos lugares. Lo aparté con un empujón, el corazón martilleando. Tus amigos no te salvarán del juez. Corrí a mi coche, temblando, pero no de miedo, de euforia. El depredador ahora era la presa. La llamada anónima se repitió esa noche, la hora es la siguiente. Pánico real esta vez. Llamé a Toro, quien rastreó el número a un teléfono desechable comprado en una gasolinera de Toledo. Es él, o alguien a sueldo, gruñó Toro por teléfono. Reforcé la seguridad, alarmas. Guardaespaldas discreto. Miguel insistió en quedarse. Dormía en el sofá con un cuchillo de cocina cerca. Nuestra rutina se volvió perenne compartida, chequeos dobles de puertas, sombras en cada esquina. Pero en medio del miedo, surgió ternura. Una mañana, mientras preparaba café, Miguel me abrazó por detrás. No estás sola. Fue un momento frágil, un recordatorio de familia más allá de la sangre envenenada. Laura testificó por videoconferencia desde un refugio que le pagué en Valencia. Su voz temblaba en la pantalla del tribunal auxiliar. Javier me obligó a firmar documentos falsos. Dijo que era temporal, por equilibrar las cosas. El juez López anotaba furiosamente, su pluma rasgando el papel como un veredicto prematuro. Javier, presente vía Zoom desde su ático, maldecía la conexión. Esto es perjurio. Pero las pruebas lo ahogaban, transferencias bancarias con su firma digital. Carmen sonrió, un depredador saciado. Checkmate, murmuró. Sin embargo, el twist vino de lo inesperado. Una carta llegó a mi buzón, no del tribunal, sino de una notaría en Bilbao. Era de mi padre, abierta por primera vez desde su muerte, Elena. Silis esto. Javier te ha traicionado. Pero hay más, tu madre no murió en el parto. La envié lejos para protegerla del régimen. Javier lo sabe. Úsalo. Mi mundo se tambaleó. Mi madre, viva, y Javier, guardián de ese secreto, lágrimas calientes cayeron sobre el papel amarillento. Llamé a Miguel, histérica. Tenemos que encontrarla. Él, práctico como siempre, contactó genealogistas. El secreto no era solo tierras, era sangre, identidad robada. La rabia se transmutó en determinación a cero. Confronté a Javier en una llamada grabada, se lo de mamá. Silencio.
Luego risa hueca. Demasiado tarde, Elena. Ya perdiste. Pero no. Esa revelación era dinamita. Carmen la integró al caso, obstrucción de herencia. Un cargo nuevo que lo hundiría. Paseos nocturnos por el Retiro se volvieron rituales de catarsis, alimentando patos con migas mientras planeaba. La ciudad, testigo muda, me devolvía fuerza en sus avenidas anchas. El clímax se acercaba. Don Rafael programó la audiencia final para la próxima semana. Javier, desesperado, ofreció todo, renuncia total a bienes. Solo pídeme silencio. Lo rechacé. El silencio es para los cobardes. En mi estudio, rodeada de botellas vacías, escribí mi testamento emocional. Si moría en esto, Miguel heredaría todo, con una cláusula para exponer a Javier. El vino en mi copa sabía a cenizas, pero lo bebí, brindando por la mujer que emergía de las ruinas. La víspera de la audiencia final, Madrid se ahogaba en una tormenta otoñal. Lluvia azotando las ventanas de La Moraleja como dedos acusadores. Me vestí con un traje gris perla, símbolo de neutralidad falsa, y bajé al garaje donde Toro esperaba al volante de un Mercedes blindado. Manténgase cerca, gruñó, su cicatriz en la mejilla tirante bajo la luz tenue. Miguel me acompañó, su presencia un bálsamo contra el pánico que me roía las entrañas. En el coche. El wiper rasgaba el silencio. Si algo sale mal. Empecé. No saldrá. Cortó él. Pero ambos sabíamos que la justicia era un dado cargado. El Palacio de Justicia era un hervidero, periodistas con micrófonos como lanzas, curiosos bajo paraguas goteando. Javier ya estaba dentro, escoltado por dos matones disfrazados de abogados. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo, la suya. Un pozo de odio puro. Has destruido todo. Siseo al pasar. Tú empezaste. Repliqué. Voz firme pese al temblor interno. Carmen nos esperaba en la sala, con un café para mí y una palmada en la espalda. Hoy termina. Don Rafael entró puntual, su toga negra ondeando como alas de cuervo. La sesión comenzó con testigos secundarios, el proveedor de Logroño, tartamudeando confesiones, un perito contable desgranando fraudes como cuentas de Rosario. Luego, Laura en persona, volando desde Valencia esa mañana. Subió al estrado con vestido azul marino, el color de la lealtad fingida. Javier me manipuló, dijo, voz quebrada pero ojos fijos en él. Usó mi vulnerabilidad para robarle a Elena. El tribunal murmuró. Javier se removió, cadenas invisibles apretando. Mi turno llegó como un trueno. Presenté la carta de mi padre. La revelación sobre mi madre. Esto no es solo dinero, declaré, voz resonando en la sala de mármol. Es mi vida, robada por mentiras. Lágrimas amenazaron, pero las contuve. La vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirme. El juez interrogó a Javier. Su mazo un martillo de juicio. Señor Vargas, niega el chantaje. Él balbuceó, sudor perlando su frente. Era un malentendido. Mentira. Carmen saltó, pruebas. Su señoría. El video del casino se proyectó, su rostro nítido apostando mi fortuna. Guests colectivos. Javier colapsó en su asiento. Un rey derrocado. Pero entonces, el caos, un grito desde la puerta. Deténganlo. Seguridad irrumpió, un hombre con pistola enviado por Javier. Después se supo, apuntaba al juez. Toro me tacleó al suelo. Miguel cubriéndome con su cuerpo. Disparos ahogaron en eco. El agresor abatido en segundos. El tribunal evacuado. Yo temblando en una sala segura. El mundo se contrajo a pulsos en mis oídos. ¿Estás bien? Jadeó Miguel. Sangre en su camisa, un rasguño de esquirla. Asentí, aturdida. Don Rafael, ileso, decretó receso. Horas después,
Reanudamos bajo guardia armada. Javier. Esposado ahora por intento de obstrucción violenta. Imploró Elena. Por Dios, perdóname. Sus ojos, por primera vez, mostraban miedo genuino. Recordé su burla inicial, y el odio floreció. Perdón es para los inocentes, dije. El juez dictaminó divorcio inmediato, todos los bienes míos, y cargos penales por fraude, chantaje y conspiración. Salimos al atardecer tormentoso, Fleschis cegando de nuevo. Pero la victoria era amarga. El disparo había rozado a un mujer, herido grave. Madrid, bajo lluvia torrencial, parecía llorar por mí. En casa, Miguel vendó su brazo mientras bebíamos vino tinto. Lo lograste, dijo. Pero el sueño esa noche fue de fuego, Javier en llamas, yo avivando. Desperté sudando, el peso de la sangre en mis manos no literal, pero moral. Días después, la policía allanó el ático de Javier. Encontraron documentos sobre mi madre, una dirección en Santander, un nombre falso. Miguel y yo volamos al norte, el Cantábrico rugiendo como mi alma. La encontramos en una casita de pescadores, frágil a los 70, ojos idénticos a los míos. Hija, susurró al abrazarme, y el mundo se quebró. Ella explicó, exiliada por su resistencia antifranquista, separada de mí para protegerme. Javier lo supo por un contacto familiar, usándolo como palanca. Lágrimas compartidas, un reencuentro que sanaba heridas de décadas. Pero Javier no se rendía. Desde la cárcel provisional en Soto del Real, mandó un mensajero, una carta pidiendo clemencia, jurando amor residual. La quemé en la chimenea de La Moraleja, cenizas danzando como fantasmas. Carmen advirtió, apelará. Esto no acaba. Tenía razón. Su familia, terratenientes de Castilla, movió hilos, un juez amigo. Rumores de corrupción en mi empresa. La prensa giró, venganza o victimismo. Paseos por el Bernabéu se volvieron asedio, fans gritaban insultos, confundiendo mi dolor con espectáculo. Miguel se convirtió en mi ancla. Una noche, bajo estrellas claras, confesó, te amo, Elena. No como hermano. El beso fue inevitable, dulce como vino joven, pero cargado de tabú. Nos separamos, avergonzados. Somos familia, dije. Sangre elegida, replicó él. El dilema me atormentó, amor prohibido o soledad. Lo aparté, enfocándome en reconstruir. Reorganicé la empresa, despidiendo cómplices de Javier, contratando mujeres como yo, resilientes, afiladas. El twist golpeó como un vendaval. Una prueba de ADN, solicitada por Javier en apelación, reveló no era el padre de la hija que aborté en silencio años atrás, un secreto mío, enterrado por vergüenza. Peor, Miguel lo era. El incesto implícito me destrozó. Confronté a mi hermano en el viñedo de La Rioja, bajo sol implacable. Lo supe siempre, admitió, lágrimas surcando polvo. Por eso te protegí. El mundo se derrumbó. Mi venganza, construida en mentiras familiares, ahora me envenenaba. Huyendo a un hotel en Toledo, lloré hasta el amanecer. Javier, libre bajo fianza, me llamó, ahora sabes la verdad. Somos monstruos iguales. Colgué, pero sus palabras se clavaron. La justicia, mi espada, se volvía contra mí. Continuar la lucha, o rendirme al abismo. Toledo me envolvió como un manto medieval. Sus callejones empedrados un laberinto para mi alma perdida. Alquilé una habitación en un parador con vistas al Tajo. El río serpenteando abajo como venas abiertas. Días se fundieron en noches de insomnio. Elan quemando en mi mente como ácido. Miguel llamó 100 veces, no respondí. Mi madre, desde Santander, envió cartas perfumadas a la banda, el pasado es humo. Hija. Sopla y vuela.
pero el humo me asfixiaba. Javier, con su apelación en marcha, filtró el escándalo a la prensa. Elena Vargas, secretos familiares oscuros en el corazón del fraude. Incesto Vargas trendó, un circo digital que me crucificaba. Carmen voló a reunirse conmigo, su maleta llena de briefs legales. En un café con aroma a churros. Delineó la estrategia, desmiente con contrapruebas. Elan fue manipulado. Toro lo confirma. Pero el daño estaba hecho. Mi empresa sangraba, clientes huyendo, inversores demandando auditorías. Volví a Madrid en tren, el paisaje castellano desfilando como recuerdos borrosos. Miguel me esperaba en Atocha, ojos hundidos. Perdóname, suplicó. Lo abracé. No por amor, sino por piedad. Somos víctimas, no villanos, dije. Juntos, enfrentamos la tormenta. La audiencia de apelación fue un circo. Don Rafael, ahora bajo escrutinio, presidía con mano firme. Javier, libre pero vigilado, testificó con lágrimas de cocodrilo. Elena me destruyó por celos. Su abogado, un tiburón de Barcelona, presentó Elan como bomba. El tribunal jadeó, flechis desde la galería pública. Mi turno, subí al estrado. Voz temblorosa al inicio. Acero al final. Esto es difamación. Javier falsificó el test para hundirme. Toro testificó, cadena de custodia rota. Laboratorio dudoso ligado a la familia de Javier. El juez frunció el ceño, olía a montaje. Pero el verdadero clímax estalló cuando mi madre entró, cojeando con bastón. Su presencia un terremoto. Soy testigo, declaró. Voz cascada por años de exilio. Relató su huida en 1975. La separación forzada. Como Javier la contactó años después para chantajear. Quería las tierras. Amenazó con exponer mi paradero. Lágrimas colectivas. Incluso Javier palideció. Don Rafael ordenó pruebas adicionales, exhumación de archivos franquistas. Verificación de ADN independiente. Esto va a juicio penal completo, dictaminó. Javier fue arrestado en sala. Esposas clicando como cierre de capítulo. Fuera. La lluvia había cesado. Sol poniente tiñendo la gran vía de oro falso. Miguel y yo caminamos en silencio hacia el coche. Elan era mentira, confirmé Toro por mensaje. Alivio. Pero cicatrices quedaban. Esa noche, en La Moraleja, confrontamos nuestro secreto. Fue una noche de juventud, borrachos de vino y dolor por padre, confesó Miguel. Nunca lo planeé. Hicimos las paces, no como amantes, sino como supervivientes. Él volvió a Extremadura, prometiendo visitas, yo, sola de nuevo, pero entera. La venganza se ramificó en reacciones en cadena. La familia de Javier, arruinada por demandas cruzadas, vendió propiedades. Su padre, un terrateniente orgulloso, se suicidó en su finca. Un disparo ecoando como veredicto final. Lo supe por obituario en ABC. Un nudo en la garganta. ¿Hice yo eso? El remordimiento me visitó como un ladrón, robando sueño. Paseos por el campo del Moro me traían H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN. ¿Valió la pena? Mi imperio renació. Acciones subiendo 20% postre escándalo. Pero el sabor era ceniza. Laura, redimida, se unió a mi equipo como gerente junior. Paz, dijo en su primera reunión. Ojos claros. Carmen se retiró, dejando su bufete en mis manos, un gesto de confianza. Pero el odio persistía, un rescoldo. Soñaba con Javier en su celda, pudriéndose, y despertaba con náuseas. Una visita a Soto del Real, autorizada por compasión falsa. Lo confirmó, demacrado. Ojos vacíos. Te odio. Escupió. Bienvenido al club. Respondí. Y salí, el portazo un punto final. Sin embargo, el twist mayor acechaba.
Investigando archivos de mi madre, descubrí Javier no era el villano principal. Mi padre, en su carta final, había colaborado con él en el sabotaje un pacto para ocultar deudas familiares. Mi venganza, justa en superficie, se basaba en medias verdades. El abismo me miró de vuelta, yo, no mejor que él. Llamé a Miguel. Voz quebrada, todo era gris. Entonces elige el blanco, aconsejó. Reconstruí, doné parte de las tierras a cooperativas de mujeres en La Rioja. Expuse el escándalo franquista en un libro memoir. Venganza, el vino agrio. Lo titulé. Bestseller. Catarsis pública. Madrid me abrazó de nuevo. Conferencias en el Círculo de Bellas Artes ovacionadas. Pero en quietud. El vacío persistía. ¿Quién era Elena sin la furia? Meses después del juicio, el sol de primavera bañaba los viñedos de La Rioja en oro líquido. Un bálsamo para heridas supurantes. Conduje mi jeep por caminos polvorientos. Viento azotando mi cabello corto, un corte radical. Símbolo de renacer. La empresa florecía, exportaciones a Latinoamérica. Una línea nueva de vinos Resiliencia. Inspirada en mi odisea. Miguel me acompañó. Su presencia ahora platónica. Un hermano en todo menos sangre. Plantamos una vid juntos. Manos en tierra fértil. Por el futuro. Brindamos con mosto fresco. Javier apeló desde prisión. Pero el sistema lo masticó, 10 años por fraude. Más por conspiración. Su familia se desintegró. Laura, libre de su sombra, se mudó a Barcelona, empezando de cero con mi ayuda silenciosa. Visité a mi madre semanalmente en Santander, tardes de té y relatos de exilio. La traición me salvó, dijo una vez, refiriéndose a su huida. Te salvó a ti también. Aprendí perdón no como debilidad, sino como fuerza. Escribía Javier una carta final, no de odio, sino de cierre. Pagué tu deuda, paga la tuya con redención. No respondió, pero el envío liberó algo en mí. Carmen, en su retiro en Costa Brava, me invitó a cenar paella. Fuiste mi mejor caso, rió, mar en sus ojos. Hablamos de hombres, de imperios caídos. La verdadera victoria es vivir, sentenció. Volví a Madrid renovada, uniéndome a un grupo de apoyo para mujeres en divorcios tóxicos. Allí, compartí mi historia, voces resonando en eco de sororidad. Una noche, conocí a Diego, un viñador de Ribera del Duero, ojos cálidos como tierra soleada. No amor a primera vista, sino posibilidad, cenas en tabernas de la Latina. Paseos por el Manzanares. El remordimiento por el padre de Javier me llevó a terapia, sesiones en un consultorio de Malasaña, desentrañando capas de furia. La venganza es un espejo, dijo la psicóloga, una andaluza con acento cantado. Te muestra lo que odias en ti. Verdad cruda, mi ambición, como la de él, había cegado. Doné a causas antifranquistas, honrando el legado real de mi madre. Miguel encontró paz en su Olivares, su hija visitándome en verano, una sobrina de elección. El clímax retrospectivo llegó en una gala en el Tyson, premio a empresarias resilientes. Subí al podio, luces cegando, y hablé. La traición no define, la respuesta sí. Aplausos tronaron en la audiencia. Fantasmas de pasado. Javier, liberado condicionalmente años después, lo supe por noticias. Se mudó a un pueblo olvidado en Galicia, trabajando en una bodega menor. Cruzamos miradas en un artículo, él, envejecido, yo, ascendente. No regocijo, sino equidad. Madrid, mi eterna amante, me devolvió el pulso. Mañanas en el gin de Chamberí, tardes en reuniones, noches con Diego bailando flamenco en tablaos de Sacromonte. El vino en mi copa ahora sabía a promesa, no a amargura. Escribí un epílogo en mi diario, la venganza fue el fuego, el perdón, las cenizas fértiles.
Bajo olivos centenarios, con Miguel y madre a mi lado, planté la semilla de una nueva vid. Raíces profundas, frutos dulces. La vida, al fin, no era drama, era renacer. En el tribunal aquel día, su burla "te quitaré la mitad de tus millones" fue el catalizador. Mi sobre, la espada. Pero la verdadera cambio fue interno, de víctima a arquitecta de destino. Y así, en el tapiz de España de sus vinos robustos y pasiones fieras, tejí mi legado no de odio, sino de luz implacable. Fin.